En los años 50, el mundo empezó a cambiar para los jóvenes. Hasta el momento no existía un movimiento cultural que los representara, pero todo eso cambió cuando llegó el rock and roll. Este nuevo ritmo, nacido en Estados Unidos, le permitió a los jóvenes encontrar una identidad propia y se convirtió en una manera de expresar su rebeldía. El rock llegó a Colombia a través de los medios de comunicación masiva y Bogotá se convirtió en el epicentro de este movimiento. La fiebre por el rock se propagó a través de la radio, pues este era el principal medio de comunicación de la época. Aunque los ritmos tropicales y mexicanos dominaban las estaciones radiales, poco a poco se empezaron a abrir pequeños espacios donde el rock era el protagonista. El cine también popularizó este ritmo entre los jóvenes. Películas como Semilla de Maldad, Rebelde sin causa y Al compás del reloj, con música de Bill Haley y sus Cometas, despertó en los jóvenes bogotanos una afición por la música y la estética del rock. La presentación de Bill Haley y sus Cometas en el Teatro Colombia de Bogotá fue el evento que impulsaría a los jóvenes a crear sus propias bandas de rock. Los 60 habían llegado y el fenómeno apenas comenzaba. En 1960 nació en Bogotá el primer grupo de rock colombiano que grabaría un LP, los Daro Boys. Esta agrupación tocaba música sencilla que mezclaba los ritmos anglosajones con el bossa nova y el jazz. Esta interesante mezcla llamó la atención de Discos Daro, que los contrató para grabar su primer y único disco en 1963, Los Daro Boys en el Colón. También, a principios de los 60, llegó a Colombia la música de los Beatles, una de las bandas que más influiría en el rock clásico colombiano. La Beatlemanía era un fenómeno mundial y los jóvenes colombianos no tardaron en ver al Cuarteto de Liverpool como los ídolos de su generación. La agrupación inglesa también generó una explosión de nuevas bandas de gran calidad musical a nivel internacional. En Bogotá nacieron bandas como The Speakers, que traían del exterior los mismos instrumentos que utilizaban los Beatles y que copiaban su estética y su estilo musical. Los Speakers se convirtieron rápidamente en una de las bandas más importantes del rock colombiano de la época. Algún tiempo después nacieron también los Flippers, que grabaron su primer álbum Discotheque en 1966. Este era un trabajo también de sonido Beatle, con influencia del twist y del emergente surf, dado a conocer mundialmente por la agrupación estadounidense The Beach Boys. Las casas disqueras de Bogotá comenzaron a explotar esta fiebre musical y las discotecas empezaron a multiplicarse, especialmente en el sector de Chapinero. Los jóvenes se reunían en estos espacios a bailar y a ver a sus grupos favoritos. El Diablo y La Bomba eran los sitios más emblemáticos. En 1966, la estética y el sonido del rock empezaron a cambiar. Las bandas anglosajonas seguían mandando la parada, pero el sonido pulcro y cuidadoso que se escuchaba hasta el momento empezó a ser reemplazado por un sonido más pesado y natural, como el de la banda británica The Rolling Stones. Bajo este nuevo concepto, más cercano al blues, nacieron en Colombia nuevas bandas como los Ampex y los Young Beats. Algunas bandas, ya establecidas, también transformaron su estilo musical en esta dirección. The Speakers grabó su segundo álbum, La Casa del Sol Naciente, que vendió 15.000 copias y alcanzó el disco de oro, convirtiéndose en el álbum de mayor resonancia de esta época. Hacia 1967, el rock comenzaba a cambiar una vez más. Había llegado el hipismo, un movimiento contracultural en el que los jóvenes protestaban en contra del poder y la guerra, y además proponían un nuevo estilo de vida, en donde la paz y el amor fueran los protagonistas. Esta tendencia se filtró en el rock nacional e internacional, y legendarios artistas como los Beatles y Bob Dylan empezaron a utilizar su música para mostrar su inconformidad frente a la política y a la sociedad. El rock se volvió más experimental.
Gracias a los adelantos tecnológicos y al auge de las drogas, se empezaron a mezclar diferentes instrumentos y técnicas para crear un sonido más complejo e innovador. En Colombia emergieron nuevas agrupaciones como The Time Machine, que se acercaban a la música de Cream, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Los Speakers y los Flippers seguían siendo las bandas más influyentes del rock nacional, y estas también empezaron a transformarse. En 1967 los Flippers lanzaron Psicodelicias, que experimentaba con el rock psicodélico, pero aún así seguía teniendo un sonido muy beat. Por su parte, los Speakers decidieron hacer un álbum conceptual, imitando lo que los Beatles habían hecho con Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. El resultado fue The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, el álbum más revolucionario del rock colombiano hasta el momento. Este disco no tuvo buena acogida, pues para muchos resultaba demasiado innovador y extraño. Los Speakers se disolvieron en 1968, pero algunos años más tarde, dos de los integrantes de esta agrupación formaron Siglo Cero, un grupo de rock ácido progresivo que, gracias a un exitoso concierto en el Teatro Comedia de Bogotá, logró despertar en los bogotanos interés por los más grandes festivales de música rock, como el de Monterrey o el de Woodstock. Estos festivales se convirtieron en una realidad en 1970, aunque a una escala mucho menor. El Festival de Anacón de Medellín en 1971 fue la máxima expresión de estos festivales, reuniendo durante 3 días a cerca de 300.000 personas. Aunque este festival es considerado como la cúspide del movimiento rock en Colombia, paradójicamente, también marcó el inicio de su declive. Aún así, surgieron propuestas novedosas que buscaban mezclar los elementos básicos del rock con la música folclórica. La banda pionera de este movimiento en Colombia fue Columna de Fuego, que mezclaba ritmos caribeños y del Pacífico con la música rock. Algunos años después apareció también Génesis, un grupo de folk rock que intentaba mezclar el estilo de Bob Dylan con elementos del folclore nacional. Esta banda grabó su primer disco en 1972, titulado Génesis Adiós, que rápidamente se convirtió en un éxito. También apareció en Bogotá la banda Nueva, que buscaba acercarse al sonido de agrupaciones como Yes y Pink Floyd. Su único álbum, La Gran Feria, grabado en 1974, es considerado como uno de los mejores discos del rock colombiano en todos los tiempos. Sin embargo, el declive del rock era imparable. El espíritu del hipismo había comenzado a extinguirse, pues el capitalismo había logrado convertirlo en una moda, que nada tenía que ver con los ideales originales del movimiento. Los hippies y el rock no eran bien vistos, pues se asociaban con las drogas y la delincuencia, lo que terminó por dañar la imagen de este tipo de música. Los medios de comunicación dejaron de apoyar a las bandas de rock nacional, y muchas de estas empezaron a separarse. Otros géneros musicales fueron imponiéndose, tomando el lugar del rock nacional, que rápidamente y por mucho tiempo permaneció fuera del radar musical. El rock transformó la cultura de nuestro país. Se convirtió en un elemento de expresión de la juventud que no hallaba su lugar en el mundo y que también tenía cosas importantes que decir. Esa generación de rockeros clásicos logró por primera vez una apertura hacia un movimiento global, adaptándolo y modificándolo para darle cabida a la identidad colombiana. A partir de este momento, y gracias a la labor de estos músicos y soñadores, se abrió un mundo de posibilidades para las diferentes generaciones de artistas colombianos que han surgido después de ellos y que sueñan con cambiar el mundo a través de la música.